Amén. Dios les bendiga. Quiero invitarte para que oremos en este momento y le digamos al Señor que hoy necesitamos conocerle a Él, conocer su palabra, conocer sus principios, aplicándolos hoy a nuestra vida. Padre, te damos gracias y clamamos para que recibas toda honra y toda gloria, no solamente la que nosotros te estamos dando, sino la que muchas personas pueden llegar a darte. Gracias por todo lo que nos enseñas día a día y nos permites disfrutar, Señor, porque sabemos que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar compartiendo sobre un tema que es bien precioso. Recuerda que estamos en una miniserie donde estamos hablando de las enseñanzas de un diezmador. Y ese diezmador soy yo. Yo he sido creyente desde muy niño, desde Salacuna prácticamente estaba en la iglesia. A los 7 años recibí a Cristo como Señor y Salvador. A los 15 años fui bautizado. A los 21 años el Señor me llamó al ministerio y durante más de 23 años de ministerio pastoral he entendido muchas cosas. He conocido el corazón de las personas. Me he dado cuenta de enseñanzas tan diversas y sobre todo en una realidad tan importante para hoy como son las finanzas. Entonces quiero hablarte de eso. Quiero abrir mi corazón y decirte qué es lo que yo he aprendido, porque yo soy diezmador y sé por qué lo soy. Y he aprendido a la luz de la palabra todo lo que el Señor entonces ha querido transmitir en la revelación bíblica. Así que estamos hablando algo muy importante hoy, y es que yo diezmo porque es algo que he propuesto en mi corazón. Y tendríamos que recordar algo significativo que nos muestra la palabra de Dios. Es cierto, si hablamos de la revelación progresiva, estamos hablando de algo que se entiende en hermenéutica o en el estudio de la Biblia, cuando hay algo que la Biblia enseña en el Antiguo Testamento, pero que tiene un florecimiento en el Nuevo, tiene como una evolución. Algo que hemos colocado siempre como un ejemplo entre pues todos los que hay, obviamente, tiene que ver con el adulterio. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, decía que el que era sorprendido en adulterio, o principalmente las mujeres que eran sorprendidas en adulterio, porque eran mujeres tal vez prostitutas, ellas debían morir, según la ley, apedreadas. No te alcances a imaginar una muerte tan terrible. Pero cuando el Señor llega y lo expresa en el Evangelio, dice, mire, si alguno codicia una mujer, al mirarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea que ya Jesús no nos habla de un acto, sino que nos habla de una intención. Y cuando estamos viendo eso, eso tiene que ver con la revelación progresiva. Pero si nosotros hablamos de las finanzas y hablamos del diezmo, hay una revelación progresiva, pero tenemos que entender que esa revelación evoluciona en torno a lo que el Señor está mostrándonos en su palabra. Tenemos que dar por sentado que el diezmo es bíblico, aunque no es una implicación que hoy tengamos que verla como normativa, y voy a explicar por qué. Porque dentro de la revelación progresiva hay entonces una evolución donde cuando llegamos al Nuevo Testamento ya estamos entendiendo que hay principios reguladores de lo que el Señor financieramente habló en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Y pudiéramos decir que eso sí pudiese ser algo de la revelación progresiva, pero tenemos que entender que hay principios que, nos gusten o no, son ineludibles y no pueden ser cuestionados porque es la palabra de Dios. Vamos a ese principio que hoy quiero compartirte y está
en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nota las expresiones allí: cada uno dé, luego dice que Dios ama al dador. Menciona dos palabras, de y dador, y está hablando de que debe ser una realidad espontánea. Ahora, el diezmo está marcado desde este principio, porque el diezmar tiene que ver con dar. Y allí entonces estamos dándonos cuenta de lo que el Señor nos está diciendo. Piensa en esto: cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué está diciendo? De que cada uno debe dar. Pero también está diciendo de que ese dar tiene que ver con una propuesta de su corazón. O sea, es algo que él libre y espontáneamente ha decidido. Y cuando vemos eso a la luz de la Biblia, nos damos cuenta entonces que ese principio no solamente marca el diezmo, como lo he explicado, sino que es mucho más que eso. Es sencillamente para todo el que quiera dar. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y yo quiero que puedas analizar esto, porque sé que tú me vas a estar escuchando, me vas a estar viendo, y posiblemente tú eres de los que predica en contra del diezmo, tú eres de los que predica en contra del dar, tú eres de los que predica en contra de apoyar el reino de Dios. Pero va a decirte algo: es que allí dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, si yo propongo en mi corazón, es sencillamente mi corazón. Yo propuse dar el 10%. Si tú no propones nada, es tu decisión. Ahora, lo que está diciendo la palabra, y lo está expresando allí claramente, y quiero que miremos en Romanos 14, 22, lo que está diciendo allí. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Esto es un principio también de vida que enseña el apóstol Pablo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si yo he aprobado lo que he propuesto en mi corazón, y es dar el 10%, tú no tienes por qué juzgarme. Si tú propusiste no dar nada, en últimas yo no tengo que juzgarte, pero eso sí hay algo que analizar, porque tiene implicaciones a la luz de toda la revelación de la palabra de Dios. Entonces, allí entramos a respetarnos y entramos a que cada uno, como dice la Escritura, dará a Dios cuentas de sí. Dice la Biblia en Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú y yo tendremos que dar a Dios cuenta de sí. Si yo decidí dar el 10%, amén. Si tú decidiste no dar nada, amén. Algún día Dios nos va a preguntar: ¿y por qué tú pensaste eso? ¿Y por qué tú decidiste eso? ¿Y por qué tú viviste en eso? Y allí entonces yo estoy seguro que yo le voy a decir: Señor, yo propuse eso en mi corazón, fui bienaventurado, no me condené en ello, Señor, y pude entender que eso tenía una implicación mayor aún que el mismo diezmo. Sencillamente, esa era una pauta que tú habías establecido en tu palabra, pero me di cuenta que era mucho más profundo que eso. Entonces, allí estamos, ¿verdad? Allí estamos enfocándonos a la luz de la palabra del Señor. Además, quiero compartirte de esto que estoy diciendo, en lo que yo sé dentro de mi formación bíblica y teológica, en lo que yo he estudiado en tantos años la palabra de Dios, es que hay otros principios. Hay algo que se llama punto referencial de aplicación, o versículos bíblicos referenciales de aplicación. Uno de ellos es 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la Escritura, escucha esto, toda la Escritura es inspirada por Dios
y dice que es útil para 4 cosas. Y cuando dice que toda la escritura habla desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, no podemos decir que entonces vamos a descartar la ley, porque sería un desenfoque, sería pretender que nosotros camináramos sin una sombra. Siempre va a estar la sombra con nosotros. Y el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo, dice la palabra. El Nuevo tiene la revelación completa, pero ambos se necesitan. Entonces dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando yo tengo ese versículo bíblico en mente, cuando yo sé que es un versículo referencial de aplicación, entonces yo quiero animarte para que podamos entenderlo y decir, listo, yo voy a la palabra. ¿Y qué me enseña la palabra? La palabra me enseña que no puedo entonces desechar una u otra, sino que tengo que saber aplicarla correctamente. Por eso, hoy estamos diciendo que si yo propongo en mi corazón diezmar, veo que en el Antiguo Testamento algunos diezmaron, aún antes de la ley, sabemos eso. Abraham, Jacob, en la ley Moisés la regulariza o la establece como entonces un mandamiento, pero aún después de la ley, el Señor está hablando de eso y está diciendo, si la ley y los profetas fueron hasta Juan, Juan ya ha muerto, Jesús está en su ministerio y Jesús en ese momento declara, hablando del diezmo y hablando de lo que debían diezmar en relación a algunos cultivos, dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Y cuando dice eso está hablando de que la justicia, el amor y la misericordia debían estar sin dejar de diezmar. Como dice la palabra en Mateo 23:23. Dios es algo maravilloso como se ha manifestado, como nos ha ministrado, y tenemos que ir a la palabra entonces. Hoy hay libertad. Y vamos a mirar algunos ejemplos. ¿Qué propone alguien en su corazón? Lo primero que vemos a la luz de la palabra es en Génesis capítulo 14, está diciendo lo siguiente, lo expresa en una forma muy especial cuando Abraham da el diezmo a Melquisedec. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Uno puede pensar, ¿y de dónde sacó la idea del 10 o del 10%? No sabemos propiamente, pero fue algo que él propuso en su corazón. Le pareció que todo lo que había traído, sin duda, en el botín para ofrecer al sacerdote era tan grande tal vez, o era tan significativo, o tal vez se repitieron en algunas ocasiones 10 cosas, qué sé yo, porque un botín es muy diverso en el Antiguo Testamento, tiene cosas, tiene armas, tiene oro, tiene plata, tiene enseres, tiene vasijas, cualquier cantidad de cosas, personas también. Pero dice que él en una forma espontánea dijo, no, yo le voy a dar el diezmo de todo, de cada cosa del botín. ¿Quién le dijo a él? Eso fue algo que él propuso en su corazón. Así como yo te compartí ahora, cuando tú propones algo en tu corazón, sencillamente nadie tiene que juzgarte porque lo has propuesto en tu corazón. Ahora, mira esto, según la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
¿Quién le dijo a Zaqueo que tenía que hacer eso? Ni Jesús, nadie se lo dijo. Él lo pensó, fue lo que propuso en su corazón. Él dijo sencillamente que la mitad de sus bienes que iba a dar a los pobres. La mitad de los bienes de él equivaldría al 50%. Wow, esa es una cantidad, sin duda, en el caso de Zaqueo, bastante grande. Pero era lo que había propuesto en su corazón. Y yo te aseguro a ti que estás predicando en contra del diezmo o enseñando en contra del diezmo o incómodo por el diezmo. ¿Qué tal si alguien te hablara del 50%? Estarías, wow, con el grito en el cielo. Pero fue lo que él propuso en su corazón. ¿Y quién soy yo para juzgarle? ¿O acaso has escuchado alguna prédica diciendo, veas ese Zaqueo, dio el 50%, ese man qué es lo que piensa, qué es lo que cree? No, es su corazón. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, decíamos ahora en la palabra. Pero hay un tercer caso que me llama mucho la atención. En Marcos capítulo 12, dice, estando Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una mujer pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Aunque mira lo que está diciendo allí la palabra, que los ricos habían echado mucho, pero aunque era mucho, era lo que les sobraba. Pero él dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué fue lo que ella propuso en su corazón? Ella propuso el 100%. ¿Tú te alcanzas a imaginar eso? Si alguien te dijera, mira, lo que pasa es que tú debes dar el 100% para la obra del Señor. No, yo creo que no empezarías a criticar o a hablar, sino que te morirías de un infarto fulminante. Pero eso fue lo que ella propuso en su corazón y tenemos que respetarlo, porque fue algo que ella apreció. Todo su sustento lo voy a entregar, lo voy a dar en el arca de las ofrendas. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces estamos viendo algunos ejemplos en la palabra de Dios. Abraham, el 10%. Zaqueo, el 50%. La viuda, el 100%. ¿Tú qué estás proponiendo en tu corazón? Como decíamos en el primer mensaje de esta miniserie, si Dios es el dueño del todo y de todo, ¿no será que es justo entonces que tú propongas algo en tu corazón para el que te ha dado lo que tú tienes, para que se lo administres, para que se lo cuides, para que lo disfrutes, para que goces de la vida? Hoy el Señor nos está desafiando entonces. Tú puedes decir, listo, pastor, yo entiendo. Entonces, yo voy a proponer el 2%. Listo. Bueno, está bien, pero piensa en esto. Dice la Biblia, allí mismo, en 2 de Corintios 9:6, pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si en tu corazón tú propones sembrar poco, así vas a cosechar. Si en tu corazón propones sembrar mucho, así vas a cosechar. ¿Por qué? Porque ese es otro principio, y es el principio de la siembra y la cosecha. ¿Cómo estás tú sembrando? ¿Qué estás tú proponiendo en tu corazón? Hoy, entonces, lo que está declarando la palabra del Señor es que nadie, absolutamente nadie, tiene que juzgar a alguien que decidió en su corazón, que ha probado en su corazón dar el diezmo. ¿Por qué? Porque esa es su decisión.
Ahora, hay iglesias, hay denominaciones que han hablado, listo, nosotros aprobamos el diezmo, lo proponemos en nuestro corazón como iglesia. Quien vaya a pertenecer a nuestra iglesia, listo, va a estar allí, sin duda va a aceptarlo. Tal vez tú estás en una iglesia donde nadie diezma, pues no sé, ya muchos querrán estar allí, pero lo que está diciendo la palabra del Señor, y recuérdalo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ese día, los que diezmen, los que no diezmen, los que den más del diezmo, el 50 o el 100%, algo tendrán que recibir del Señor. Algo tendrán que escuchar del Señor. Yo, personalmente, quiero escuchar: ven, buen siervo y fiel. Te dejé todos mis bienes, te dejé todas mis posesiones, toda mi creación, la administraste y siempre fuiste fiel con tus finanzas. Y yo quiero decirte eso, yo sí que tengo autoridad para hablarte de eso, porque en muchas épocas de mi vida he decidido, he propuesto en mi corazón y he sido bienaventurado por aprobar no solamente el diezmo. Yo personalmente he decidido empecé dando el 11 y después el 12 y después el 13, 14, 15%, y en algunas partes, en mi salario llegué hasta el 20%, y en otras partes de algún dinero extra que me pudiera llegar, el 30%. Y eso ha sido de gozo, ha sido de bendición, porque he dicho, el Dios que me ha dado todo, lo único que yo puedo hacer hoy es entregarle mi corazón y proponer en mi corazón dar para que su reino se establezca, para que su obra crezca, para que hoy muchas personas puedan conocer del Señor y sean salvas. Quiero animarte entonces a que tú analices esto y preguntes, ¿qué has propuesto en tu corazón? Que nadie te juzgue, pero recuerda que si puedes llegar a proponer tan poco, eso será ministrado por otro principio regulador, donde sencillamente tu cosecha será tan poca que no traerá bendición realmente suficiente para ayudar a otros o para ayudar a la obra del Señor. Que Dios te bendiga. Recuerda, soy el pastor Carlos Jiménez de la Iglesia Cristiana Presencia de Dios en Cartago Valle. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Padre, gracias por esta hora preciosa que nos ayudas a entender que cada uno puede proponer en su corazón. Oh Dios, yo he propuesto en mi corazón el 10% y en el 10% tú me has bendecido. En el 10% tú te has movido y veo las promesas que hiciste para el pueblo de Israel también, Señor, en mi vida cumplirse. Gracias por todo lo que has hecho. Oro, Señor, para que traigas iluminación y bendición a todos los que escuchan tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén.